Como siempre, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Luis Alberto y la historia que voy a contarte hoy comienza de la siguiente manera. Vamos allá. Nunca imaginé que aquella llamada cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Al otro lado de la línea solo escuché una frase: necesitamos que venga de inmediato. No hicieron falta más palabras. Sentí que el mundo se detenía. Tomé las llaves, salí de la casa y conduje sin recordar siquiera el camino que había tomado. Mientras avanzaba, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Por qué ahora? Lo que estaba a punto de descubrir era algo que jamás había yo imaginado. Sin embargo, para entender aquel momento, tengo que regresar algunos años atrás. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era una cadena interminable de puertas cerradas. Cada vez que creía haber encontrado una oportunidad, algo ocurría para arrebatármela. Perdí empleos cuando más lo necesitaba. Vi cómo proyectos en los que había invertido tiempo y esfuerzo terminaban en nada. Personas en quienes confiaba se alejaron justo cuando más apoyo esperaba recibir. Hubo noches en las que me pregunté si realmente Dios estaba escuchando mis oraciones. No dejé de creer, pero sí dejé de entender. Con el tiempo, aprendí a seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas. Trabajaba donde podía, ayudaba a quien lo necesitaba y procuraba vivir agradecido por las pequeñas bendiciones de cada día. Un domingo, después del servicio en la iglesia, un hermano puso su mano sobre mi hombro y me dijo: hay respuestas que solo entenderás cuando llegue el momento. Dios nunca deja una historia a la mitad. Pasaron varios años más, hasta aquella llamada. Cuando llegué al lugar, un hombre vestido de traje me esperaba sentado en una oficina. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la portada. Me pidió que tomara asiento, pero yo no entendía absolutamente nada. Pensé que se trataba de un error, pero entonces abrió la carpeta y comenzó a contarme una historia de la que yo mismo había sido parte sin saberlo. Resultó que muchos años atrás, cuando apenas comenzaba a trabajar, ayudé a un hombre mayor que había tenido un inconveniente en la carretera. Cancelé una reunión importante para permanecer con él hasta que llegara su familia. Nunca le pedí nada a cambio. De hecho, con el paso del tiempo, olvidé por completo aquel episodio de mi vida. Lo que yo desconocía era que ese hombre había contado aquella historia durante años. No por el favor recibido, sino porque decía que en el momento más difícil de su vida, un desconocido le recordó que todavía existían personas capaces de hacer el bien sin esperar recompensa. Después de su partida, su familia decidió crear una fundación para ayudar a jóvenes universitarios de escasos recursos a terminar sus estudios. Y antes de partir, dejó escrita una petición muy particular. Quería que la persona encargada de dirigir aquel proyecto fuera el hombre que una vez decidió dejar a un lado una oportunidad de trabajo para ayudar a un desconocido. Ese hombre era yo. Al escuchar todo, me quedé inmóvil. Pensé que habían confundido los nombres, pero no. Aquel hombre había trabajado durante años hasta encontrarme. Lo más sorprendente no era el cargo que me ofrecían, era descubrir que Dios había estado escribiendo una historia mientras yo pensaba que todo eran fracasos. Las oportunidades que creía haber perdido me habían permitido estar en el lugar correcto, el día correcto. Los trabajos que no conseguí me llevaron a conocer personas que más tarde me abrirían otros caminos. Incluso las decepciones que tanto me dolieron terminaron alejándome de decisiones que habrían cambiado mi destino para peor. Por primera vez comprendí que muchas respuestas no llegan cuando nosotros las pedimos, sino cuando estamos preparados para entenderlas. Aquella tarde acepté dirigir la fundación. Con el paso de los años, vi a cientos de jóvenes universitarios graduarse, conseguir un empleo digno y transformar la vida de su familia.
Cada ceremonia era un recordatorio de que una pequeña decisión tomada décadas atrás seguía dando frutos que yo nunca imaginé. A menudo creemos que Dios nos ha olvidado cuando las puertas se cierran o los planes no salen como esperamos. Sin embargo, la historia nos recuerda que Él sigue obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Hay bendiciones que no llegan de inmediato porque están siendo preparadas en el tiempo perfecto. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede convertirse en el inicio de un propósito mucho mayor. Por eso, nunca dejes de confiar. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios siempre está escribiendo una historia más grande de la que nosotros alcanzamos a imaginar. Quiero darte las gracias por haber llegado al final de este video. Y como siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima.